Un niño solitario presencia cómo un objeto lujoso cae de un coche y se hunde en un río sucio. Sin dudarlo, se lanza a las aguas turbias, sin saber que acaba de cambiar el destino de una vida poderosa. Días después, ante un infarto repentino, reaparece donde nadie lo espera, salvando al mismo hombre. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En las calles empedradas del viejo San Cristóbal de las Casas, donde el frío de la madrugada chiapaneca se colaba entre los huesos, una pequeña figura avanzaba en silencio. Lupita Ramírez, una niña de apenas 6 años, caminaba sola por las callejuelas desiertas mientras la ciudad aún dormía. Su vestido desgastado, demasiado ligero para el clima de las tierras altas, revelaba una existencia precaria. No tenía familia presente ni un hogar fijo. Dormía donde podía y sobrevivía con lo poco que conseguía en las calles del centro histórico. El rostro de Lupita, enmarcado por una melena oscura y rebelde, mostraba una madurez impropia de su edad. Sus ojos grandes y profundos como pozos antiguos observaban el mundo con una sabiduría que solo nace del sufrimiento temprano. Las manos pequeñas, ásperas ya por el trabajo, se movían inquietas mientras avanzaba por la calle principal, donde los comerciantes comenzaban a montar sus puestos para el mercado matutino. «Lupita», la llamó doña Carmela desde su puesto de tamales. «Ven a comer algo, mi niña». La anciana era una de las pocas personas que se preocupaban por la pequeña. Le ofrecía comida cuando podía, aunque su propio negocio apenas le daba para subsistir. Lupita se acercó con timidez y recibió el tamal envuelto en hoja de plátano. «Gracias, doña Carmela», respondió con una voz suave pero firme. «¿Puedo ayudarle hoy?» «No hoy, chiquita. Don Fernando no vendrá, así que tendré pocos clientes», explicó la mujer mientras acomodaba su mercancía. «Mejor ve a ver si en la plaza necesitan ayuda con la limpieza». Lupita asintió, y después de terminar su desayuno, continuó su camino hacia el centro. Conocía cada rincón de San Cristóbal. Sabía dónde podía conseguir trabajo barriendo, dónde la dejarían recoger las sobras de comida y cuáles eran los lugares peligrosos que debía evitar. La vida le había enseñado a sobrevivir desde muy temprano. Al llegar a la plaza principal, notó un movimiento inusual. Un elegante automóvil negro, con vidrios polarizados y rines cromados, avanzaba lentamente por la calle empedrada. Era un vehículo extraño para esa zona de la ciudad, más propio de las grandes urbes como la Ciudad de México o Monterrey. Los pocos transeúntes madrugadores volteaban a mirarlo con curiosidad. Dentro del automóvil viajaba don Ernesto Montero, uno de los empresarios más ricos de México, dueño de Montero Corporación, un imperio que abarcaba desde hotelería de lujo hasta tecnología avanzada. Don Ernesto rara vez visitaba ciudades pequeñas como San Cristóbal. Sin embargo, un proyecto turístico millonario lo había traído hasta este rincón de Chiapas. «Apresúrate, Joaquín», ordenó al chofer con impaciencia. «Quiero terminar con esto cuanto antes. Este lugar está demasiado atrasado para mi gusto». «Sí, señor», respondió el empleado mientras aceleraba ligeramente. El empresario de 60 años, con cabello entrecano perfectamente peinado y traje hecho a medida, revisaba unos documentos en un elegante portafolio de cuero. Contenían los planos y permisos para construir un complejo hotelero de ultralujo en las afueras de la ciudad, un proyecto que transformaría el paisaje colonial de San Cristóbal, pero que había encontrado resistencia entre los habitantes locales. «Estos documentos valen más que toda esta ciudad junta», murmuró para sí mismo mientras pasaba las páginas. «Con las firmas que conseguimos ayer, nadie podrá detener la construcción». El automóvil avanzaba por el borde del pequeño río que atravesaba la ciudad. Aunque alguna vez fue cristalino, como sugería el nombre de la localidad, ahora sus aguas estaban contaminadas por desechos y basura, reflejo del crecimiento desorganizado y la falta de infraestructura adecuada. Fue entonces cuando ocurrió. Al tomar una curva cerrada sobre el empedrado irregular, el chofer maniobró bruscamente,
para evitar a un vendedor ambulante. Don Ernesto, sorprendido por el movimiento, soltó el portafolio, que se deslizó por el asiento hasta la ventanilla, entreabierta. En un instante, el valioso maletín cayó directamente al río contaminado. «¡Idiota!», gritó don Ernesto. «Detén el auto ahora mismo». El vehículo frenó con un chirrido. El empresario bajó furioso, maldiciendo mientras observaba su portafolio hundirse entre la basura y el lodo del cauce. El agua turbia lo cubrió rápidamente, haciendo imposible distinguirlo. «¡Mi portafolio! Todos los documentos del proyecto estaban ahí», vociferó mientras señalaba el río. «Haz algo, por Dios». El chofer miraba impotente las aguas sucias. Ambos hombres, acostumbrados a los lujos y comodidades, contemplaban el río como si fuera un abismo infranqueable. Ninguno se atrevía a sumergirse en esas aguas pútridas. Lupita, que había presenciado toda la escena desde la orilla opuesta, no dudó ni un segundo. Con la determinación que solo los niños poseen, corrió hacia el río y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a las aguas oscuras. La corriente era más fuerte de lo que aparentaba y la pequeña tuvo que luchar contra ella mientras se sumergía buscando el portafolio. Don Ernesto y su chofer observaban atónitos cómo aquella niña desarrapada se zambullía una y otra vez en el agua contaminada. Los pocos transeúntes se habían detenido, formando un pequeño grupo de espectadores que miraban la escena con asombro. Tras varios intentos, Lupita emergió triunfante con el portafolio firmemente agarrado contra su pecho. Empapada, temblando de frío y cubierta de suciedad, nadó hasta la orilla donde don Ernesto la esperaba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. La niña extendió sus pequeños brazos y le entregó el portafolio. «Su maletín, señor», dijo, simplemente, mientras el agua sucia goteaba de su ropa y cabello. Don Ernesto tomó el objeto con un gesto de disgusto al ver el estado en que se encontraba. Abrió el portafolio para comprobar que los documentos, aunque húmedos, seguían legibles. El plástico que los protegía había evitado daños mayores. «Bien», murmuró secamente, sin mirar a la niña a los ojos. «Joaquín, dale algo de dinero y vámonos». El chófer sacó un billete de su cartera y se lo ofreció a Lupita, quien lo miró con desconcierto, pero no lo tomó. «No quiero dinero», respondió con dignidad, a pesar del frío que hacía temblar su pequeño cuerpo. Solo quería ayudar. Don Ernesto, ya dentro del automóvil, miró a través de la ventanilla con indiferencia. «Como quieras, Joaquín, vámonos ya», ordenó cerrando la puerta. El chofer, visiblemente incómodo con la situación, guardó el billete y regresó al vehículo. Antes de arrancar miró a la niña empapada y temblorosa a través del espejo retrovisor. «¿No deberíamos llevarla a algún lugar? Está empapada y hace frío», sugirió con timidez. «No es nuestro problema», cortó don Ernesto mientras revisaba su teléfono. «Tenemos una reunión en 20 minutos». El lujoso automóvil se alejó, dejando a Lupita de pie junto al río, mojada y temblando. Los espectadores, impresionados por el acto de valentía de la pequeña, pero acostumbrados a la indiferencia de los poderosos, continuaron su camino, aunque algunos le dirigieron miradas de admiración y lástima. Doña Mercedes, una vendedora de artesanías que había presenciado la escena, se acercó a la niña con una manta colorida. «Ven conmigo, chiquita valiente», le dijo mientras la envolvía. «Te daré ropa seca y un chocolate caliente». Lupita siguió a la mujer, sin saber que su acto desinteresado había sido el primero de una cadena de eventos que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de don Ernesto Montero y la de toda la comunidad de San Cristóbal de las Casas. Mientras tanto, en la lujosa casa que don Ernesto había alquilado en las afueras de la ciudad, el empresario revisaba los documentos rescatados del río. Su asistente personal, Sofía Méndez, una mujer ambiciosa de 35 años, lo observaba con atención. «¿Quién era esa niña?», preguntó con fingida preocupación. «Alguna indigente», respondió don Ernesto sin levantar la mirada de los papeles. «Hay cientos como ella en estas ciudades. Se lanzó al río para conseguir unas monedas, supongo.
Pero rechazó el dinero, según dice Joaquín, insistió Sofía. Pura actuación, desestimó el empresario. Todos quieren algo a cambio, solo que algunos son más astutos para conseguirlo. Lo que don Ernesto no sabía era que Lupita no buscaba recompensa. La pequeña, ahora con ropa seca y bebiendo chocolate caliente en el puesto de doña Mercedes, simplemente había seguido el impulso de su corazón. No tenía idea de quién era ese hombre del automóvil lujoso, ni del valor de lo que había rescatado. Solo había visto a alguien en problemas y había actuado sin pensarlo. Ese encuentro fortuito, esa coincidencia del destino, pronto entrecruzaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar, demostrando que a veces los actos más pequeños pueden desencadenar las más grandes transformaciones. Capítulo 2. El corazón del empresario. Los días siguientes transcurrieron con normalidad para don Ernesto Montero. El empresario se reunió con funcionarios locales, firmó contratos preliminares y supervisó los terrenos donde se levantaría su ambicioso complejo turístico. Nada en su rutina recordaba el incidente del portafolio. La imagen de aquella niña empapada y temblorosa había quedado relegada a un rincón olvidado de su memoria, como tantas otras personas que habían cruzado su camino sin dejar huella. En su oficina temporal instalada en la casona colonial que había rentado, don Ernesto revisaba proyecciones financieras cuando Sofía, su asistente personal, entró con una taza de café. Los inversionistas de Monterrey confirman su asistencia para la presentación del jueves, informó mientras dejaba la bebida sobre el escritorio, y el arquitecto Gutiérrez envió los nuevos renders del complejo. Don Ernesto asintió sin levantar la vista de su computadora. Asegúrate de que todo esté perfecto para esa presentación. No quiero sorpresas. Sofía, impecablemente vestida y con una expresión siempre calculadora, observó a su jefe con detenimiento. Llevaba 10 años trabajando para él y conocía cada uno de sus gestos. Había comenzado como una simple secretaria y ahora era su mano derecha, indispensable en cada negociación. Su ambición no tenía límites. Aspiraba a convertirse en socia de Montero Corporación, y para lograrlo había sacrificado relaciones personales, escrúpulos y hasta su propio bienestar. Por cierto, añadió con tono casual, he notado que varios locales están descontentos con el proyecto. Hablan de impactos ambientales y de daños al patrimonio histórico. Siempre hay quejumbrosos, respondió don Ernesto con desdén. Ofreceremos algunos empleos y donaciones a escuelas. Eso suele calmarlos. El empresario se levantó y se acercó al ventanal que daba a los jardines. A sus 60 años, don Ernesto Montero representaba el éxito en el mundo empresarial mexicano. Su rostro, con arrugas estratégicamente disimuladas por tratamientos cosméticos caros, reflejaba la dureza con la que había construido su imperio. Había comenzado con una pequeña tienda de abarrotes heredada de su padre y ahora era dueño de hoteles, centros comerciales y empresas tecnológicas en todo el país. El precio de ese éxito había sido alto. 2 matrimonios fallidos, una relación distante con su único hijo, Gerardo, y una salud cada vez más deteriorada por el estrés y los excesos. Pero don Ernesto no se permitía pensar en esas cosas. Para él, los negocios eran lo único que importaba. Esta noche tenemos cena con el presidente municipal, recordó Sofía mientras recogía unos documentos. Parece que quiere discutir algunos detalles del permiso de construcción. Don Ernesto sonrió con cinismo. Prepara el sobre habitual. Estos políticos de provincia son tan predecibles. Mientras tanto, en las calles del centro histórico, Lupita continuaba su rutina diaria. El incidente del portafolio había quedado atrás, aunque algunos vendedores del mercado aún comentaban su valentía. Doña Mercedes, la artesana que la había acogido aquel día, ahora le permitía dormir en un pequeño almacén detrás de su puesto y le enseñaba a tejer pulseras que vendían a los turistas. «Tienes manos de artista, Lupita», le decía. La mujer mientras observaba el trabajo meticuloso de la niña. «Nadie diría que solo tienes 6 años». La pequeña sonreía tímidamente. Le gustaba estar con doña Mercedes,
pero sabía que no podía considerarlo un hogar permanente. En su corta vida, Lupita había aprendido que nada era para siempre, especialmente las cosas buenas. Esa tarde, mientras ayudaba a ordenar el puesto, escuchó a unos comerciantes hablar sobre el proyecto hotelero. Dicen que van a desviar parte del río para construir una alberca gigante, comentaba un vendedor de sombreros, y que van a demoler varias casas antiguas. Ese tal Montero no conoce límites, respondió otro. Solo le importa su dinero, no nuestra ciudad ni nuestra gente. Lupita escuchaba sin intervenir. El apellido Montero le resultaba familiar, pero no lograba recordar dónde lo había escuchado antes. La noche caía sobre San Cristóbal cuando don Ernesto regresó a la casona tras la cena con el presidente municipal. El acuerdo había sido fácil de cerrar. Como siempre, el dinero había hablado más fuerte que cualquier preocupación por el patrimonio o el medio ambiente. «Mañana anunciaremos el inicio oficial de las obras», le dijo a Sofía mientras se servía un whisky. «Con la bendición del ayuntamiento, nadie podrá detenernos ahora». Se dejó caer en un sillón de cuero aflojándose la corbata. Se sentía extrañamente cansado, con una pesadez en el pecho que atribuyó al picante de la cena. «¿Se encuentra bien, don Ernesto?», preguntó Sofía al notar su rostro pálido. «Parece agotado». «Es solo cansancio», respondió aunque la opresión en su pecho aumentaba. «Mañana será un gran día. La prensa vendrá a la firma del convenio y quiero que todo salga perfecto». Se levantó con dificultad y se dirigió a su habitación. Durante la noche, la presión en su pecho se intensificó, pero don Ernesto, acostumbrado a ignorar las señales de su cuerpo, tomó un analgésico y trató de dormir. La mañana siguiente amaneció soleada en San Cristóbal de las Casas. Los primeros rayos de luz iluminaban las fachadas coloniales, y el bullicio del mercado comenzaba a llenar las calles. Lupita ya estaba despierta, ayudando a doña Mercedes a montar su puesto de artesanías. «Hoy viene mucha gente importante», comentó la artesana mientras acomodaba los tejidos. «Dicen que el empresario de Ciudad de México va a firmarnos y sé qué papeles en el ayuntamiento». En ese momento, varias camionetas de prensa pasaron por la calle, dirigiéndose hacia la plaza principal. El evento había generado expectación en la pequeña ciudad. En la casona colonial, don Ernesto se preparaba para la ceremonia. A pesar de haber pasado una noche intranquila, se veía impecable en su traje azul marino y corbata de seda. Sofía revisaba los últimos detalles mientras el resto del equipo coordinaba con la prensa. «El director del periódico local quiere una entrevista exclusiva después de la firma», informó la asistente. «La concedemos, por supuesto», respondió don Ernesto ajustándose el nudo de la corbata. «Necesitamos toda la publicidad posible». El evento en el ayuntamiento transcurrió según lo planeado. Ante cámaras y periodistas, don Ernesto y el presidente municipal firmaron el convenio que autorizaba la construcción del complejo turístico. Hubo discursos grandilocuentes sobre progreso, inversión y oportunidades para los habitantes de San Cristóbal. «Este proyecto no solo transformará el paisaje de esta hermosa ciudad», declaró don Ernesto con su mejor sonrisa ensayada, «sino que también traerá prosperidad a todos sus habitantes». Lo que no mencionó fue que el complejo utilizaría recursos hídricos ya escasos en la región, que emplearía principalmente a personas traídas de otras ciudades con experiencia en hotelería de lujo, y que las ganancias fluirían directamente hacia Ciudad de México, no hacia la economía local. Después de la ceremonia, don Ernesto regresó a la casona para la entrevista con el periódico local. A medida que avanzaba la tarde, la opresión en su pecho, que había ignorado durante todo el día, se hacía más intensa. Durante la entrevista, comenzó a sudar profusamente, a pesar del aire acondicionado. ¿Qué respondería a quienes dicen que este proyecto dañará el patrimonio cultural de San Cristóbal?, preguntó el periodista. Don Ernesto intentó responder con su habitual elocuencia, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sentía un dolor agudo que se extendía por su brazo izquierdo. «El patrimonio es importante»,
balbuceó mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Pero el progreso no pudo terminar la frase. El dolor se volvió insoportable, como si una mano invisible estrujara su corazón. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro alarmado del periodista y el flash de una cámara. «¡Don Ernesto!», gritó Sofía, corriendo hacia él mientras caía desplomado sobre su escritorio. En segundos, la oficina se llenó de personas. El chofer Joaquín entró corriendo, seguido por algunos empleados que habían escuchado el alboroto. «Llamen a una ambulancia», ordenó Sofía mientras intentaba aflojarse la ropa. «Rápido». El pánico se apoderó de todos. Nadie sabía exactamente qué hacer mientras el empresario yacía inconsciente, su respiración cada vez más débil. Joaquín intentó recordar lo poco que sabía sobre primeros auxilios, pero el miedo lo paralizaba. «Está teniendo un infarto», dijo el periodista, quien intentaba mantener la calma. «Hay que hacer algo mientras llega la ambulancia». Sofía, habitualmente fría y calculadora, parecía completamente perdida. Su mente no procesaba lo que estaba ocurriendo. Solo veía cómo su futuro y sus ambiciones se desvanecían junto con la conciencia de don Ernesto. «No puede terminar así», murmuraba. «No puede». En medio de la confusión, nadie notó a la pequeña figura que se colaba por la puerta entreabierta. Lupita había estado vendiendo pulseras cerca de la casona cuando escuchó el alboroto. La curiosidad la había llevado hasta allí, y ahora observaba la escena con ojos atentos. Reconoció inmediatamente al hombre del automóvil, al que había rescatado el portafolio días atrás. Estaba tendido sobre el escritorio, con el rostro ceniciento y los labios azulados. Sin dudar un segundo, la niña se abrió paso entre los adultos paralizados. «Permiso», dijo con voz firme. «Tengo que ayudarlo». Los presentes, sorprendidos por la aparición de aquella niña desconocida, se apartaron instintivamente. Antes de que alguien pudiera detenerla, Lupita se acercó a don Ernesto y comenzó a desabrocharle la camisa. «Necesito que lo pongan en el suelo», ordenó con una autoridad impropia de su edad. «Rápido, por favor». Joaquín y el periodista, aún confundidos pero impresionados por la determinación de la pequeña, obedecieron y colocaron con cuidado a don Ernesto sobre la alfombra. Sin perder un segundo, Lupita se arrodilló junto al empresario y puso sus pequeñas manos sobre su pecho. Con movimientos precisos, comenzó a realizar compresiones torácicas, manteniendo un ritmo constante que parecía haber sido aprendido de profesionales. «¿Qué está haciendo?», susurró Sofía, horrorizada. «Aparten a esa niña». «No», intervino el periodista. «Parece saber lo que hace. Miren». Efectivamente, Lupita aplicaba las compresiones con una técnica perfecta, contando en voz baja mientras mantenía la cadencia adecuada. «¿Tienen un desfibrilador?», preguntó sin dejar de trabajar. «Lo necesitamos ahora». Los presentes se miraron confundidos. Nadie sabía si había tal aparato en la casona. «En el botiquín del pasillo hay uno», recordó de pronto Joaquín. «Lo vi cuando instalaron la oficina». El chofer corrió a buscarlo mientras Lupita continuaba con las compresiones, sin mostrar signos de cansancio, a pesar del esfuerzo que suponía para su pequeño cuerpo. «Vamos, respire», murmuraba la niña con el rostro perlado de sudor. «Usted puede, don Ernesto. Respire». La habitación había quedado en completo silencio, roto solo por el conteo rítmico de Lupita y su voz alentando al inconsciente empresario. Los adultos observaban atónitos cómo aquella pequeña de 6 años ejecutaba un procedimiento de reanimación con la precisión de un paramédico experimentado. Joaquín regresó con el desfibrilador. Lupita dejó momentáneamente las compresiones y tomó el aparato con seguridad. Lo preparó como si hubiera sido entrenada para ello, colocando los parches adhesivos en el pecho desnudo de don Ernesto. Capítulo 3. Milagro inesperado. «Todos. Atrás, por favor», ordenó Lupita con una voz tan firme que nadie se atrevió a contradecirla. «Voy a dar una descarga». Los presentes retrocedieron,
observando con una mezcla de asombro y temor cómo aquella niña de 6 años manejaba el desfibrilador con la destreza de un profesional. Sofía, paralizada junto a la puerta, no daba crédito a lo que veía. «Descarga», anunció Lupita tras asegurarse de que nadie tocaba a don Ernesto. El cuerpo del empresario se sacudió ligeramente. La niña comprobó rápidamente su pulso y, al no obtener respuesta, reanudó las compresiones torácicas sin perder un segundo. «Necesitamos que llegue la ambulancia pronto», dijo mientras continuaba con el ritmo preciso de las compresiones. «¿Alguien ha llamado?» «Sí, están en camino», respondió el periodista, quien no había dejado de grabar discretamente la escena con su teléfono. «Deberían llegar en cualquier momento». Lupita asintió sin detener su labor. Gotas de sudor corrían por su frente, pero sus pequeñas manos mantenían el ritmo constante sobre el pecho de don Ernesto. «Preparen el desfibrilador de nuevo», indicó tras un minuto de compresiones. «Vamos a intentar otra descarga». Joaquín, quien parecía ser el único capaz de reaccionar entre los empleados, siguió las instrucciones de la niña. El segundo intento fue realizado con la misma precisión que el primero. Esta vez, tras la descarga, Lupita detectó un débil pulso. «Está respondiendo», anunció con alivio. «Mantengan las vías respiratorias despejadas». Como si hubiera estado esperando esa señal, don Ernesto comenzó a toser débilmente. Sus párpados temblaron y un quejido escapó de sus labios. En ese preciso momento, el sonido de una sirena anunció la llegada de la ambulancia. Los paramédicos entraron apresuradamente a la oficina, sorprendiéndose al encontrar a una niña pequeña arrodillada junto al paciente, monitoreando sus signos vitales con profesionalismo. «Sufrió un paro cardíaco», informó Lupita a los recién llegados. «He realizado RCP y 2 descargas con el desfibrilador». Recuperó el pulso hace aproximadamente un minuto, pero sigue siendo débil e irregular. Los paramédicos intercambiaron miradas de incredulidad antes de tomar el control de la situación. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, llamado Miguel Ángeles, se arrodilló junto a la niña mientras su compañero preparaba la camilla. «¿Tú hiciste todo esto, pequeña?», preguntó asombrado mientras comprobaba los signos vitales del empresario. Lupita asintió, haciéndose a un lado para dejar trabajar a los profesionales. «Mi abuelita me enseñó», respondió simplemente. «Ella era enfermera antes de...». No terminó la frase. No era necesario. Miguel comprendió y le dedicó una mirada de admiración mientras conectaba a don Ernesto a un monitor portátil. «Pues te enseñó muy bien. Le has salvado la vida a este hombre». Mientras los paramédicos estabilizaban a don Ernesto y lo preparaban para el traslado, los empleados y Sofía permanecían en shock, procesando lo que acababan de presenciar. El periodista, por su parte, no había perdido detalle, consciente de que estaba frente a una historia extraordinaria. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente», anunció Miguel una vez que tuvieron a don Ernesto en la camilla. «¿Algún familiar que quiera acompañarlo?» Todos miraron a Sofía, quien pareció despertar de un trance. «Yo iré», dijo recuperando parte de su compostura. «Soy su asistente personal». Antes de salir, se detuvo frente a Lupita, quien observaba la escena desde un rincón. Por un momento sus miradas se cruzaron. Había algo en los ojos de Sofía que no era gratitud, sino más bien recelo, como si la presencia de aquella niña representara una amenaza que no lograba identificar completamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un tono que intentaba ser amable pero sonaba forzado. «Lupita Ramírez», respondió la niña sosteniendo la mirada de la mujer sin intimidarse. «¿Y cómo supiste exactamente qué hacer?». Antes de que Lupita pudiera responder, Miguel intervino. «Tenemos que irnos ya, señora. Las preguntas pueden esperar». Sofía asintió y siguió a los paramédicos que transportaban a don Ernesto. Desde la puerta lanzó una última mirada a la niña, una mirada cargada de sospecha que contrastaba con la admiración que mostraban los demás presentes. Una vez que la ambulancia partió, el silencio invadió la oficina. Los empleados comenzaron a dispersarse, comentando en voz baja el extraordinario acontecimiento.
El periodista, Raúl Vega, se acercó a Lupita con genuina curiosidad. «Has hecho algo increíble hoy, Lupita», le dijo con amabilidad. «¿Puedo hacerte algunas preguntas?» La niña dudó un momento antes de asentir tímidamente. «¿Cómo conocías a don Ernesto?», preguntó Raúl, activando la grabadora de su teléfono. «Lo vi hace unos días», explicó Lupita. «Se le cayó un portafolio al río y yo lo saqué para él. ¿Te lo agradeció?». La pequeña negó con la cabeza. «No importa. No lo hice para que me diera las gracias». Raúl sonrió, conmovido por la nobleza de la niña. «Y hoy le has salvado la vida. ¿Dónde aprendiste primeros auxilios con tanta precisión?». «Mi abuelita era enfermera en la clínica comunitaria», respondió Lupita, y por primera vez su voz se tiñó de tristeza. «Antes de que tuviera que irse me enseñaba todo lo que sabía. Decía que el conocimiento era el mejor regalo que podía darme». «¿Y dónde está tu abuelita ahora?». Lupita bajó la mirada. «Se fue hace 2 años, estaba muy enferma». Raúl comprendió que no debía insistir en ese tema. En lugar de ello se centró en el evento reciente. «Lo que hiciste hoy fue extraordinario, Lupita. Muchos adultos se habrían quedado paralizados, pero tú actuaste con decisión y conocimiento. Has salvado la vida de uno de los empresarios más influyentes de México». La niña se encogió de hombros, como si no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. «Solo hice lo que mi abuelita me enseñó». Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Nadie más en aquella habitación llena de adultos había sido capaz de actuar, y mucho menos con la pericia que ella había demostrado. Mientras tanto, en el pequeño Hospital de San Cristóbal, los médicos trabajaban intensamente para estabilizar a don Ernesto. El diagnóstico confirmó un infarto agudo de miocardio y los primeros reportes médicos indicaban que las maniobras de reanimación realizadas por Lupita habían sido cruciales para su supervivencia. Si no hubiera recibido atención inmediata y técnicamente perfecta, probablemente no habría llegado con vida al hospital, explicó el doctor Castillo a Sofía, quien esperaba en la sala contigua. Esa niña hizo exactamente lo que había que hacer, en el momento preciso y con la técnica adecuada. Es realmente asombroso. Sofía escuchaba con una expresión indescifrable. Su mente calculadora ya analizaba las implicaciones de lo sucedido. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Cómo había aparecido en el momento exacto, no una sino 2 veces, para ayudar a don Ernesto? ¿Era una simple coincidencia o había algo más? «¿Cuál es el pronóstico?», preguntó aparentando una preocupación que no sentía realmente. «Estable por ahora, pero necesitaremos mantenerlo en observación. Probablemente requiera una intervención quirúrgica en los próximos días», respondió el médico. «Afortunadamente, el daño al músculo cardíaco parece ser menor de lo que temíamos inicialmente, gracias a la rápida intervención». En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Era una notificación de las redes sociales. Con sorpresa, descubrió que el video del rescate de don Ernesto por parte de Lupita ya circulaba en Internet y acumulaba miles de visualizaciones. El periodista había actuado rápido. «Niña heroína, salva la vida del magnate Ernesto Montero en San Cristóbal de las Casas», rezaba el titular que acompañaba al video. Sofía sintió que perdía el control de la situación, algo que detestaba profundamente. Mientras tanto, Lupita había regresado al puesto de doña Mercedes, quien la recibió con una mezcla de preocupación y orgullo después de enterarse de lo sucedido. «Por todos los santos, niña», se exclamó la anciana abrazándola con fuerza. «Has salvado la vida de ese hombre rico. Todo el mercado no habla de otra cosa». Lupita se sonrojó incómoda con tanta atención. «Solo hice lo que debía hacer, doña Mercedes». La mujer la miró con ternura y admiración. «Tienes un don especial, Lupita. Apareces justo cuando más se te necesita. Primero salvaste esos papeles importantes del río y ahora has salvado una vida. Es como si fueras un ángel guardián». La niña sonrió ante la idea. Nunca se había considerado especial. Solo hacía lo que su corazón le dictaba en cada momento. «¿Cree que don Ernesto se pondrá bien?»,
Preguntó con genuina preocupación. Gracias a ti, seguro que sí, respondió doña Mercedes. Dicen que los médicos están asombrados de cómo pudiste mantenerlo con vida hasta que llegó la ambulancia. Las horas pasaron, y la noticia se extendió por toda la ciudad. El video del rescate se volvió viral en las redes sociales, y pronto los medios nacionales comenzaron a interesarse por la historia de la pequeña heroína de San Cristóbal. En el hospital, don Ernesto permanecía estable pero inconsciente. Los médicos habían inducido un coma para proteger sus funciones cerebrales mientras su corazón se recuperaba del trauma. Sofía había establecido un centro de operaciones improvisado en una sala del hospital, desde donde manejaba tanto los asuntos de la empresa como la creciente atención mediática sobre el incidente. Necesitamos controlar esta narrativa, Levia dijo a Joaquín, quien se había convertido en su principal apoyo. La historia de la niña está acaparando toda la atención, y eso podría afectar nuestros planes con el proyecto hotelero. Pero es una historia hermosa, respondió el chofer. Esa pequeña le salvó la vida al patrón. Sin ella no estaríamos teniendo esta conversación. Sofía le lanzó una mirada gélida. No seas ingenuo, Joaquín. Nada ocurre por casualidad. Esa niña apareció de la nada 2 veces en momentos críticos. ¿No te parece sospechoso? El chofer frunció el ceño, confundido. ¿Qué está insinuando? Es solo una niña, por Dios. Una niña que convenientemente sabe técnicas avanzadas de reanimación y que maneja un desfibrilador mejor que un paramédico experimentado, replicó Sofía. ¿No te parece extraño? Antes de que Joaquín pudiera responder, la puerta se abrió y entró Carmen Montero, la exesposa de don Ernesto y madre de su único hijo, Gerardo. A sus 55 años, Carmen seguía siendo una mujer elegante y distinguida, aunque las arrugas en su rostro revelaban los años difíciles junto al empresario. ¿Cómo está?, preguntó sin saludar, dirigiéndose directamente a Sofía con la frialdad que caracterizaba su relación. Estable pero en coma inducido, respondió la asistente, adoptando inmediatamente su tono profesional. Los médicos son optimistas. Carmen asintió y se dirigió a la habitación donde se encontraba su exmarido. Aunque habían terminado su matrimonio hace más de 15 años, seguían unidos por su hijo y por los intereses empresariales que compartían. Mientras tanto, en la plaza central de San Cristóbal, Lupita se había convertido en el centro de atención. Turistas y locales se acercaban al puesto de doña Mercedes para conocer a la pequeña heroína. Algunos le traían regalos, otros simplemente querían estrechar su mano o tomarse una fotografía con ella. La niña, abrumada por tanta atención, intentaba mantener la normalidad, tejiendo pulseras y ayudando a doña Mercedes como siempre. Sin embargo, era evidente que su vida había cambiado para siempre. Entre la multitud, 2 figuras observaban la escena con particular interés. Eran Raúl, el periodista que había grabado el rescate, y Alejandra Fuentes, una reconocida reportera, de un canal nacional que había llegado a San Cristóbal tras hacerse viral la noticia. «Es increíble», comentó Alejandra mientras observaba a la pequeña. «Tiene solo 6 años y ya es una heroína nacional. Su historia está resonando en todo el país». Raúl asintió pensativo. «Hay algo especial en ella, más allá de lo que hizo. Es como si tuviera una sabiduría que trasciende su edad. Y su generosidad rechazó todas las recompensas que le han ofrecido». «¿Sabes algo sobre su familia?», preguntó Alejandra, siempre en busca de ángulos para su reportaje. «Por lo que he podido averiguar, vive prácticamente en la calle. Su abuela, quien la crió y le enseñó los primeros auxilios, falleció hace un par de años. Desde entonces, Lupita ha sobrevivido por su cuenta, con la ayuda ocasional de algunos comerciantes del mercado». La periodista sacudió la cabeza, conmovida y entristecida a la vez. «Una niña que no tiene nada, arriesgándose para salvar a uno de los hombres más ricos de México. La ironía es poderosa. Y ahora todos quieren ser parte de su historia», añadió Raúl. «Mira». Señaló hacia el otro extremo de la plaza, donde varios funcionarios municipales posaban para fotografías
mientras anunciaban un reconocimiento para Lupita. La política no perdía tiempo en capitalizar la atención mediática. Al tercer día después del incidente, los médicos decidieron reducir la medicación que mantenía a don Ernesto en coma inducido. Su corazón había respondido positivamente al tratamiento y los indicadores apuntaban a una recuperación favorable. Sofía, quien apenas había abandonado el hospital, recibió la noticia con aparente alivio, aunque su mente seguía maquinando. Durante esos días, había investigado exhaustivamente sobre Lupita, reuniendo cada fragmento de información disponible sobre la niña. Lo que descubrió solo aumentó sus sospechas. No había registros oficiales de su nacimiento, ningún familiar, conocido aparte de la abuela fallecida, y nadie podía explicar cómo una niña tan pequeña había adquirido conocimientos médicos tan avanzados. «Hay algo que no encaja en esta historia», le comentó a Joaquín mientras esperaban fuera de la habitación de don Ernesto. «Y voy a descubrirlo antes de que sea demasiado tarde». Capítulo 4. Sombras de duda. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio apenas interrumpido por el pitido constante de los monitores. Don Ernesto, conectado a diversos aparatos, comenzaba a despertar lentamente del coma inducido. Sus párpados temblaron y, finalmente, sus ojos se abrieron, desorientados y confusos. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. Sofía, quien había estado esperando este momento durante 3 días, se apresuró a su lado. «En el hospital de San Cristóbal, don Ernesto», respondió con alivio calculado. «Sufrió un infarto, pero ya está. Fuera de peligro». El empresario intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho lo obligó a recostarse nuevamente. Fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar su mente. La entrevista, el dolor repentino, la sensación de asfixia y después, oscuridad. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», preguntó intentando ordenar sus pensamientos. 3 días, respondió Sofía. Los médicos tuvieron que inducirle un coma para proteger sus funciones cerebrales mientras su corazón se recuperaba. Don Ernesto asintió lentamente, procesando la información. Entonces, un recuerdo difuso emergió de la bruma de su memoria. Unas pequeñas manos presionando su pecho, una voz infantil dándole órdenes a los adultos, un rostro familiar que no lograba ubicar completamente. «Hubo una niña», murmuró, frunciendo el ceño en un esfuerzo por recordar. «Una niña me estaba ayudando cuando me desmayé, ¿no es así?». Sofía tensó ligeramente la mandíbula. Había esperado que don Ernesto no recordara ese detalle. «Sí, una niña de la calle que estaba por allí», respondió restándole importancia. «Casualidad, supongo». Hizo algunas maniobras básicas hasta que llegaron los paramédicos. Pero don Ernesto sacudió la cabeza, no del todo convencido. «No, no fueron maniobras básicas. Recuerdo que sabía exactamente qué hacer. Y su rostro la he visto antes». Antes de que Sofía pudiera desviar la conversación, la puerta se abrió y entró el doctor Castillo, acompañado por Carmen, la exesposa de don Ernesto, y Gerardo, su hijo de 30 años. «Papá», exclamó Gerardo acercándose a la cama. «Por fin has despertado. Nos tenías muy preocupados». Don Ernesto contempló a su hijo con una mezcla de emociones. Su relación siempre había sido complicada, marcada por las largas ausencias del padre y los reproches del hijo. Verlo allí, genuinamente preocupado, despertó en el empresario un sentimiento casi olvidado. «Gerardo», dijo simplemente extendiendo su mano hacia él, «no tenías que venir». «Por supuesto que tenía que venir», respondió el joven estrechando la mano de su padre. «Eres mi padre, después de todo». El doctor Castillo se acercó y comenzó a revisar los signos vitales de don Ernesto. «Sus constantes son buenas considerando lo que ha pasado», comentó con satisfacción. «La recuperación será lenta, pero tiene usted mucha suerte, don Ernesto. Si no hubiera recibido atención inmediata y adecuada, la historia sería muy diferente». «La niña», insistió don Ernesto, mirando al médico. «¿Quién era esa niña?» «¿Sa que me ayudó?» El doctor sonrió. «A la pequeña Lupita.
Se ha convertido en toda una celebridad en San Cristóbal. Su intervención fue crucial para salvarle la vida. Realizó un RCP perfecto y utilizó el desfibrilador con una precisión que muchos profesionales envidiarían. Realmente asombroso para una niña de su edad. Don Ernesto frunció el ceño, concentrándose. El nombre despertó otro recuerdo. «Lupita», murmuró, «la niña del río». Sofía, que había permanecido en un segundo plano, se tensó visiblemente. Carmen la miró con curiosidad, notando su incomodidad. «¿Qué niña del río?», preguntó Gerardo confundido. «Hace unos días se me cayó el portafolio con los documentos del proyecto al río», explicó don Ernesto, recordando cada vez con más claridad. Una niña pequeña se lanzó al agua y lo recuperó. Era ella la misma que me salvó la vida. Un silencio cargado de significado invadió la habitación. Todos procesaban la extraordinaria coincidencia. La misma niña había ayudado a don Ernesto en 2 ocasiones cruciales. «¡Qué extraordinario!», comentó Carmen rompiendo el silencio. «Parece que tienes un ángel guardián, Ernesto». El empresario asintió lentamente, pensativo. «Quiero verla», dijo de repente, con una determinación que sorprendió a todos. «Quiero conocer a esa niña y agradecerle personalmente». Sofía intervino rápidamente. «Don Ernesto necesita descansar, ya habrá tiempo para esos detalles cuando se recupere». «No son detalles, Sofía», respondió con firmeza. «Esa niña me salvó la vida, y ahora recuerdo perfectamente que ni siquiera le agradecí cuando rescató mi portafolio. Le di la espalda como si fuera invisible». La confesión dejó a todos sorprendidos. Don Ernesto Montero, conocido por su arrogancia y desprecio hacia los demás, especialmente hacia los menos afortunados, parecía genuinamente arrepentido. El doctor Castillo, percibiendo la importancia del momento, intervino con diplomacia. «Señor Montero, su condición sigue siendo delicada. Necesita reposo absoluto durante al menos una semana. Después, si su evolución es favorable, podremos considerar visitas más allá de la familia inmediata». Don Ernesto aceptó a regañadientes, consciente de su debilidad física. Sin embargo, su mente, habitualmente ocupada con cifras y estrategias empresariales, ahora no podía dejar de pensar en aquella misteriosa niña que había aparecido en su vida en 2 momentos cruciales. Mientras tanto, en el mercado central de San Cristóbal, la vida de Lupita también había experimentado cambios significativos. La atención mediática había atraído a decenas de personas que querían conocer a la pequeña heroína. Algunos turistas le dejaban propinas generosas por sus pulseras tejidas, otros le traían regalos, y varios habían intentado llevársela a sus casas, conmovidos por su situación de abandono. Doña Mercedes, protectora como siempre, había tenido que establecer límites para proteger a la niña del asedio. «Lupita no está en adopción», había declarado firmemente a una pareja de turistas estadounidenses que insistían en querer darle un buen hogar. «Tiene su lugar aquí, con nosotros». La pequeña, por su parte, intentaba mantener la normalidad en medio del torbellino. Seguía ayudando a doña Mercedes, tejiendo pulseras y atendiendo a los clientes con su habitual amabilidad. Sin embargo, la curiosidad de la gente a veces resultaba abrumadora. «¿Cómo sabías qué hacer cuando el señor rico se desmayó?», le preguntaban constantemente. «Mi abuelita era enfermera y me enseñó», respondía ella con sencillez sin dar más detalles. Lo que nadie sabía era que las noches de Lupita estaban llenas de recuerdos de su abuela, la única familia que había conocido. Doña Esperanza Ramírez había sido enfermera jefe en la clínica comunitaria durante más de 4 décadas. Al quedar viuda y con la responsabilidad de criar a su nieta huérfana, había convertido su pequeña casa en una escuela informal donde Lupita aprendía no solo a leer y escribir, sino también nociones básicas de medicina. «El conocimiento es el único tesoro que nadie puede quitarte», le repetía mientras le enseñaba a identificar los síntomas de diversas enfermedades, a tomar la presión arterial o a realizar maniobras de reanimación utilizando un maniquí desgastado que,
había rescatado de la clínica. Cuando la enfermedad se llevó a su abuela, Lupita quedó completamente sola. Las autoridades nunca se enteraron de su existencia. No tenía documentos oficiales y para el sistema era invisible. Sobrevivió gracias a la bondad de algunos comerciantes del mercado y a su propia inteligencia y capacidad de adaptación. Esa tarde, mientras Lupita organizaba las pulseras en el puesto de doña Mercedes, una mujer elegantemente vestida se acercó. Su rostro, maquillado con precisión, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Tú eres Lupita?», preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. La niña asintió observándola con curiosidad. «Soy Sofía Méndez, asistente personal de don Ernesto Montero», se presentó la mujer, extendiendo una mano que Lupita estrechó tímidamente. «He venido a agradecerte personalmente por lo que hiciste. Don Ernesto está muy agradecido». Doña Mercedes, siempre atenta, se acercó discretamente para escuchar la conversación. «¿Cómo está el señor?», preguntó Lupita con genuina preocupación. «¿Ya está mejor?». «Ha despertado hoy y se está recuperando», respondió Sofía estudiando cada reacción de la niña. «De hecho, ha preguntado por ti. Le gustaría conocerte cuando se recupere». «Un poco más». Los ojos de Lupita se iluminaron. «Me alegro de que esté mejor. No tiene que agradecerme nada. Solo hice lo que debía hacer». Sofía sonrió nuevamente, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores. «Es curioso», comentó, con tono casual. «Primero rescatas su portafolio del río, y luego apareces justo a tiempo para salvarle la vida. Casi parece destinado». La insinuación no pasó desapercibida para doña Mercedes, quien intervino con firmeza. «La niña estaba vendiendo pulseras cerca de la casona cuando escuchó el alboroto», explicó. «Cualquiera hubiera ido a ver. ¿Qué pasaba?». «Claro, pero no cualquiera sabría realizar una reanimación cardiopulmonar perfecta y manejar un desfibrilador», replicó Sofía con un tono que oscilaba entre la admiración y la sospecha. «Es realmente extraordinario». Lupita, ajena a las implicaciones, respondió con la inocencia propia de su edad. «Mi abuelita me enseñó. Ella decía que nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar ayuda». Sofía asintió lentamente, como si estuviera confirmando una teoría. «Por supuesto. Tu abuelita debe estar muy orgullosa», dijo y luego añadió. «¿Y dónde está ella ahora?». La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Lupita bajara la mirada. «Ya no está conmigo», respondió simplemente. Doña Mercedes, protectora, puso una mano sobre el hombro de la niña. «Creo que ya ha respondido suficientes preguntas por hoy», intervino con firmeza. «Si don Ernesto quiere agradecerle personalmente, será bienvenido cuando se recupere». Sofía captó el mensaje. Con una sonrisa forzada se despidió, no sin antes dejar una tarjeta con su número de teléfono. «Por si necesitas cualquier cosa», dijo. «Don Ernesto es un hombre muy generoso con quienes le ayudan». Cuando la mujer se alejó, doña Mercedes miró la tarjeta con desconfianza. «Ten cuidado con esa mujer, Lupita», advirtió en voz baja. «No me gusta cómo te miraba, como si estuviera buscando algo». La niña asintió, confundida por la actitud de Sofía. No entendía por qué algunos adultos complicaban tanto las cosas. Para ella, ayudar a don Ernesto había sido tan natural como respirar. De vuelta en el hospital, Sofía informaba a don Ernesto sobre su encuentro con Lupita. «La he visto brevemente», dijo, midiendo sus palabras. «Parece una niña normal, aunque algo peculiar». «¿Peculiar en qué sentido?», preguntó el empresario con interés. Sofía se encogió de hombros, sembrando sutilmente la duda. «Es difícil de explicar. Habla como una adulta a veces, y sus conocimientos médicos... No sé, me pregunto quién le enseñó realmente. Todo eso». Don Ernesto frunció el ceño, pero antes de que pudiera indagar más, Gerardo entró en la habitación. «¿Interrumpo?», preguntó notando la tensión en el ambiente. «Para nada», respondió Sofía con su mejor sonrisa profesional. «Solo le contaba a tu padre sobre la niña que le salvó la vida». Gerardo asintió y se sentó junto a la cama de su padre. «He estado investigando un poco sobre ella», comentó.
Su historia es fascinante y triste a la vez. Al parecer quedó huérfana muy pequeña y fue criada por su abuela, una enfermera respetada en la comunidad que falleció hace un par de años. Desde entonces ha sobrevivido prácticamente en la calle, aunque algunos comerciantes del mercado la ayudan. Don Ernesto escuchaba con creciente interés. La historia de Lupita despertaba en él sentimientos contradictorios: admiración, compasión y una extraña sensación de conexión que no lograba definir. ¿Y las autoridades?, preguntó. ¿El DIF? ¿Servicios sociales? Gerardo negó con la cabeza. Aparentemente no hay registros oficiales de su existencia, ni acta de nacimiento, ni documentos de identidad. Para el sistema, es invisible. Como tantos otros, niños en México, comentó don Ernesto con una amargura que sorprendió a su hijo. Invisibles hasta que hacen algo extraordinario, y entonces todos quieren ser parte de su historia. Sofía observaba la conversación con creciente inquietud. La empatía que mostraba don Ernesto era completamente atípica en él. Si desarrollaba un vínculo emocional con la niña, sus planes podrían complicarse. Don Ernesto, intervino, recuerde que tenemos asuntos importantes pendientes con el proyecto hotelero. Los inversionistas están preocupados por su salud y por el futuro de la inversión. El empresario la miró con una expresión que Sofía nunca había visto antes: desdén. El proyecto puede esperar, Sofía. Acabo de sobrevivir a un infarto gracias a una niña que vive en la calle. Eso pone las cosas en perspectiva, ¿no crees? Gerardo miró a su padre con asombro. En 30 años nunca lo había escuchado anteponer cualquier cosa a los negocios. La noticia del despertar de don Ernesto se extendió rápidamente por San Cristóbal. Los medios locales y nacionales continuaban cubriendo la historia, enfatizando el extraordinario rescate realizado por Lupita. El contraste entre el poderoso empresario y la pequeña niña sin hogar proporcionaba un ángulo irresistible para los periodistas. Raúl Vega, el periodista que había grabado el rescate, publicó un extenso reportaje titulado «La niña que salvó al magnate, la historia detrás del milagro de San Cristóbal». El artículo exploraba no solo el acto heroico de Lupita, sino también las circunstancias sociales que permitían que una niña tan pequeña viviera prácticamente abandonada a su suerte. El reportaje generó una ola de indignación en las redes sociales. Muchos criticaban el sistema que permitía tales desigualdades, mientras otros cuestionaban la autenticidad de la historia, sugiriendo teorías conspirativas sobre las verdaderas motivaciones de la niña. Fue precisamente uno de estos comentarios en redes sociales lo que captó la atención de Sofía. ¿No les parece sospechoso que una niña de 6 años sepa RCP avanzado y use un desfibrilador? ¿Y que casualmente estuviera ahí para salvar a uno de los hombres más ricos de México? Huele a montaje. La semilla de la duda estaba plantada, y Sofía supo exactamente cómo cultivarla. Esa misma tarde visitó a Claudia Villalobos, la jefa de enfermeras del hospital, con quien había establecido una relación cordial durante la estancia de don Ernesto. Es realmente extraordinario lo que hizo. Esa niña, comentó mientras compartían un café en la cafetería del hospital, conocimientos médicos tan avanzados a su edad. Claudia asintió pensativa. Más que extraordinario, diría que es casi imposible, respondió bajando la voz. He visto el video y, francamente, sus movimientos son demasiado precisos, demasiado profesionales para una niña de 6 años. Incluso con la mejor enseñanza, los niños de esa edad no tienen la fuerza física ni la coordinación para realizar compresiones torácicas efectivas durante tanto tiempo. Sofía simuló sorpresa. ¿Entonces crees que...? No estoy sugiriendo nada, se apresuró a aclarar la enfermera. Solo digo que desde un punto de vista médico hay aspectos que no encajan del todo. Es interesante que lo menciones, continuó Sofía fingiendo dudas, porque hay otros detalles extraños. La misma niña había rescatado el portafolio de don Ernesto del Río días antes, y aparentemente no tiene familia, ni documentos oficiales. Es como si hubiera aparecido de la nada.
Claudia frunció el ceño, intrigada. ¿Qué estás insinuando exactamente? Sofía se encogió de hombros, sembrando la duda con maestría. No insinúo nada. Solo me pregunto si hay algo más en esta historia. Don Ernesto tiene muchos enemigos, personas que se beneficiarían si él no estuviera en el panorama. Y también hay quienes podrían querer manipularlo emocionalmente. La conversación se interrumpió cuando el doctor Castillo se acercó a su mesa. Señora Méndez, estaba buscándola, dijo con expresión grave. Necesito hablar con usted sobre don Ernesto. Ha habido complicaciones. Capítulo 5. La verdad revelada. El rostro de Sofía palideció ante las palabras del médico. A pesar de sus intrigas y ambiciones, la noticia de complicaciones en la salud de don Ernesto la alarmó genuinamente. Sin él, todos sus planes se desmoronarían. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó levantándose apresuradamente. El doctor Castillo mantuvo una expresión seria mientras la guiaba fuera de la cafetería. Ha desarrollado una arritmia cardíaca que nos preocupa, explicó en voz baja. No es inusual después de un infarto, pero en su caso, dada su edad y condición previa, representa un riesgo significativo. Sofía asintió, procesando la información mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación de don Ernesto. ¿Qué tratamiento propone?, preguntó recuperando su compostura profesional. Necesitamos ajustar su medicación y monitorear la situación durante las próximas 48 horas. Si la arritmia persiste, tendríamos que considerar la implantación de un marcapasos. Al llegar a la habitación, encontraron a Gerardo junto a la cama de su padre. Don Ernesto estaba despierto pero visiblemente agotado, con una palidez que acentuaba las arrugas de su rostro. «Papá, el doctor dice que has tenido algunas complicaciones», dijo Gerardo con preocupación. Don Ernesto hizo un gesto de desdén con la mano. «Nada grave. Este corazón viejo solo necesita acostumbrarse a funcionar correctamente de nuevo», respondió con una fortaleza que contradecía su apariencia frágil. El doctor Castillo procedió a examinar a su paciente mientras explicaba el nuevo plan de tratamiento. Sofía observaba la escena con una mezcla de preocupación y cálculo. Las complicaciones en la salud de don Ernesto alteraban su cronograma, pero también podrían ofrecerle nuevas oportunidades para implementar su estrategia. «Por cierto», comentó don Ernesto después de que el médico terminara de examinarlo, «he estado pensando en la niña, en Lupita. Quiero asegurarme de que esté bien cuidada. Gerardo, ¿podrías encargarte de investigar cómo podemos ayudarla legalmente?» Sofía intervino rápidamente. «Don Ernesto, con todo respeto, creo que hay asuntos más urgentes que atender en este momento. El proyecto hotelero está en una fase crítica y los inversionistas están preocupados por los retrasos». El empresario la miró con una expresión que mezclaba irritación y sorpresa. «Sofía, acabo de sobrevivir a un infarto y ahora tengo complicaciones cardíacas. Creo que tengo derecho a reconsiderar mis prioridades». Gerardo observó el intercambio con interés. Nunca había visto a su padre desafiar las recomendaciones de Sofía, cuya influencia en las decisiones empresariales había sido casi absoluta durante años. «Estoy de acuerdo, papá», intervino ignorando la mirada fulminante de Sofía. «Ya he comenzado a investigar sobre la situación legal de Lupita. Es complicada, pero hay opciones para ayudarla». Don Ernesto asintió, satisfecho. «Bien. Quiero conocerla tan pronto como sea posible. Organízalo, Gerardo». Sofía, sintiendo que perdía el control de la situación, decidió cambiar de táctica. «Por supuesto, don Ernesto. Solo me preocupa su bienestar», dijo con tono conciliador. «Pero si es importante para usted, yo misma puedo traer a la niña para una visita breve, cuando el doctor lo autorice». Don Ernesto la miró con escepticismo, pero finalmente asintió. «Te lo agradecería, Sofía». Después de que el doctor Castillo se retirara, dejando instrucciones estrictas sobre el reposo y la medicación, Sofía se excusó para hacer algunas llamadas. Una vez fuera de la habitación, su expresión cambió por completo. La amabilidad calculada dio paso a una determinación fría y metódica.
Marcó un número en su teléfono y esperó. «Necesito que investigues todo sobre una tal Esperanza Ramírez», ordenó en voz baja. Era enfermera en la clínica comunitaria. De San Cristóbal falleció hace aproximadamente 2 años. Quiero saber todo, su historia médica, las circunstancias de su muerte, sus relaciones personales, todo. Especialmente cualquier cosa relacionada con su nieta, Lupita. Al otro lado de la ciudad, en el mercado central, Lupita continuaba su rutina junto a doña Mercedes. La noticia de las complicaciones de don Ernesto aún no había llegado a sus oídos, pero la niña parecía inusualmente inquieta esa tarde. «¿Qué te pasa, chiquita?», preguntó la artesana al notar su distracción. «Estás tejiendo al revés». Lupita miró la pulsera en sus manos y suspiró. «Estoy preocupada por el señor del carro grande, doña Mercedes. No sé por qué, pero siento que no está bien». La anciana la miró con curiosidad. No era la primera vez que Lupita mostraba una intuición que parecía trascender lo normal para una niña de su edad. «Don Ernesto está en el mejor hospital, con los mejores médicos», la tranquilizó. «Gracias a ti está recibiendo la atención que necesita». Lupita asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. Había algo más que no expresaba en palabras, un presentimiento, una sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Raúl Vega, el periodista que había estado siguiendo su historia desde el principio. «Buenas tardes, Lupita», doña Mercedes saludó con una sonrisa amable. «¿Cómo están hoy?» «Bien, gracias a Dios», respondió la artesana, «aunque un poco cansadas de tanta atención, no nos dejan trabajar en paz». Raúl asintió, comprensivo. «Lo entiendo, no vengo a molestar, solo quería comentarles algo». «¿Qué me preocupa?», bajó la voz. «Están circulando rumores extraños sobre Lupita en redes sociales. Algunas personas están cuestionando cómo una niña tan pequeña pudo realizar un procedimiento médico tan complejo». Doña Mercedes frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando?» «Yo no insinúo nada», se apresuró a aclarar el periodista. «De hecho, estoy aquí para advertirles. Creo que alguien está intentando desacreditar a Lupita, sembrar dudas sobre lo que hizo». La niña, que había estado escuchando en silencio, intervino con una madurez sorprendente. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Raúl la miró directamente a los ojos. «Esa es la pregunta correcta, Lupita. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiaría de empañar tu imagen y lo que hiciste?» La conversación fue interrumpida por la llegada de Alejandra Fuentes, la reportera del Canal Nacional, acompañada por un equipo de grabación. «Lupita», exclamó con entusiasmo, «tenemos grandes noticias. El canal quiere hacer un especial. Sobre ti, sobre tu vida, y cómo salvaste a don Ernesto. Sería una oportunidad maravillosa para que todo México conozca tu historia». Doña Mercedes, protectora como siempre, intervino. «La niña ya ha tenido suficiente exposición», dijo, con firmeza. «No queremos más cámaras ni más entrevistas». Alejandra pareció sorprendida por la negativa. «Pero esto es una gran oportunidad. Muchas personas querrán ayudar a Lupita cuando conozcan su situación. Podría cambiar su vida». Raúl, observando la escena con ojo crítico, notó algo inusual en la insistencia de Alejandra. No parecía el entusiasmo profesional habitual, sino algo más calculado. «Doña Mercedes tiene razón», intervino. «Lupita es menor de edad y necesita protección, no exposición mediática». Alejandra lo miró con irritación apenas disimulada. «Raúl, creí que entenderías la importancia de esta historia, a menos que...» Su tono cambió, insinuante. «Quieras mantenerla exclusiva para ti». Antes de que la discusión escalara, Lupita habló con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del momento. «No quiero salir en la televisión», dijo simplemente. «Solo quiero saber si don Ernesto está bien». Su sinceridad desarmó a todos los presentes. Alejandra, sin embargo, no se dio por vencida. «Justamente sobre eso quería hablarte», dijo, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Tengo información de que don Ernesto quiere verte. Podríamos arreglar un encuentro, grabarlo para el especial». «Si don Ernesto quiere ver a Lupita,
Él o su familia pueden contactarnos. Directamente, interrumpió doña Mercedes con firmeza. No necesitamos intermediarios. La reportera se enderezó visiblemente contrariada. Como quieran, dijo secamente, pero están perdiendo una oportunidad única. Cuando Alejandra y su equipo se marcharon, Raúl permaneció pensativo. Hay algo extraño en todo esto, comentó. La insistencia de Alejandra, los rumores en redes sociales, parece una campaña orquestada. ¿Para qué?, preguntó doña Mercedes. ¿Qué ganaría alguien desacreditando a una niña? Raúl sacudió la cabeza, tratando de conectar las piezas. No lo sé con certeza, pero sospecho que tiene que ver con don Ernesto y su repentino interés en Lupita. Quizás alguien teme que ese interés afecte sus planes. En el hospital, Sofía recibía la información que había solicitado sobre Esperanza Ramírez. Revisó el expediente con atención, buscando cualquier detalle que pudiera utilizar. Interesante, murmuró mientras leía. Muy interesante. Los documentos revelaban que Esperanza Ramírez había sido efectivamente una enfermera respetada en la comunidad, con más de 40 años de servicio en la clínica local. Había criado sola a su nieta tras la trágica pérdida de su hija y yerno en un accidente. La propia Esperanza había fallecido de cáncer 2 años atrás. Lo que captó la atención de Sofía fue un detalle particular. Esperanza había sido enfermera personal de varios miembros influyentes de la comunidad, incluido el anterior alcalde, y había trabajado brevemente en Ciudad de México en una clínica privada que atendía a empresarios y políticos. Esto podría ser útil, pensó Sofía, formulando una nueva estrategia. Esa misma tarde, don Ernesto recibió una visita inesperada. Eduardo Vega, presidente municipal de San Cristóbal, llegó al hospital con un ramo de flores y expresiones de preocupación. Don Ernesto, qué alivio verlo recuperándose. Saludó con la efusividad típica de un político. Toda la ciudad está pendiente de su salud. El empresario, que nunca había simpatizado con las formalidades políticas, respondió con sequedad. Agradezco su preocupación, señor presidente, aunque sospecho que no es mi salud lo que le trae por aquí, sino el futuro del proyecto hotelero. Eduardo sonrió incómodo por la franqueza. Bueno, ciertamente es un tema importante para nuestra comunidad, pero hoy vengo principalmente a hablarle de otro asunto, la niña que le salvó la vida. Don Ernesto se incorporó ligeramente, su interés visiblemente despertado. ¿Lupita? ¿Qué hay con ella? El presidente municipal adoptó una expresión de preocupación. Verá, don Ernesto, han surgido algunas inquietudes sobre las circunstancias del incidente. Algunos especialistas médicos cuestionan cómo una niña tan pequeña pudo realizar un procedimiento tan complejo. ¿Está insinuando que la niña no me salvó la vida?, preguntó don Ernesto con incredulidad. No exactamente, respondió Eduardo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Solo digo que hay aspectos que merecen una investigación más profunda. Por ejemplo, la niña no tiene documentos oficiales, no hay registros de su nacimiento ni de sus padres, y su abuela, Esperanza Ramírez, tenía conexiones interesantes. ¿Qué tipo de conexiones?, preguntó don Ernesto cada vez más confundido. En ese momento Sofía entró en la habitación, aparentando sorpresa al ver al presidente municipal. «Señor presidente, no sabía que vendría», dijo con una sonrisa calculada. «¿Interrumpo?» «En absoluto, Sofía», respondió Eduardo. Le estaba comentando a don Ernesto algunas preocupaciones sobre la niña Lupita. Sofía asintió fingiendo indecisión. «Yo también he estado investigando, don Ernesto, y hay elementos preocupantes». Sacó una carpeta de su maletín. Esperanza Ramírez, la abuela de Lupita, trabajó durante años en una clínica privada en Ciudad de México que atendía a empresarios prominentes. Entre sus pacientes estaban varios competidores suyos. Don Ernesto frunció el ceño, tratando de entender lo que estaban insinuando. ¿Y eso qué tiene que ver con Lupita salvándome la vida? Sofía y Eduardo intercambiaron miradas antes de que ella continuara. Don Ernesto,
Existe la posibilidad de que la niña haya sido preparada específicamente para esto, sugirió con tono grave, para ganarse su confianza a través de un acto heroico. Piénselo, aparece casualmente para rescatar su portafolio, y luego, justo cuando sufre un infarto, está ahí para salvarlo. Es demasiada coincidencia. ¿Con qué propósito?, preguntó don Ernesto, visiblemente perturbado por las insinuaciones. Influencia, respondió Eduardo. Manipulación emocional. Usted es uno de los hombres más poderosos de México, don Ernesto. Su interés repentino por esta niña podría ser explotado de muchas maneras. El empresario guardó silencio, procesando la información. La semilla de la duda había sido plantada exactamente como Sofía esperaba. Estamos iniciando una investigación oficial, añadió el presidente municipal. Por su seguridad y bienestar, por supuesto. Don Ernesto asintió lentamente. Manténganme informado, dijo finalmente. Cuando Eduardo se marchó, Sofía permaneció en la habitación, observando a don Ernesto con fingida preocupación. Sé que esto debe ser difícil de escuchar, dijo suavemente, especialmente después de lo que ha pasado. Necesito pensar, Sofía, respondió el empresario con voz cansada. Por favor, déjame solo. Mientras tanto, en el mercado, Lupita recibía una visita inesperada. Gerardo Montero, el hijo de don Ernesto, se acercó al puesto de artesanías de doña Mercedes. Buenas tardes, saludó educadamente. Estoy buscando a Lupita. La niña, que estaba organizando pulseras, levantó la mirada con curiosidad. «¿Soy?» «Yo», respondió con timidez. Gerardo sonrió, impresionado por el contraste entre la apariencia frágil de la niña y la determinación que había mostrado al salvar a su padre. «Soy Gerardo Montero, el hijo de don Ernesto. He venido a agradecerte personalmente por lo que hiciste por mi padre». Doña Mercedes se acercó protectoramente, observando al recién llegado con cautela. «Mi padre quiere conocerte», continuó Gerardo. «Está muy agradecido y desea hablar contigo cuando los médicos lo autoricen». Lupita sonrió, genuinamente feliz por la noticia. «¿Eso significa que está mejor?», preguntó con entusiasmo. Gerardo dudó antes de responder. «Ha tenido algunas complicaciones, pero los médicos son optimistas. Tu intervención fue crucial, Lupita. Sin ti, mi padre no estaría vivo hoy». La sinceridad en sus palabras contrastaba fuertemente con las insinuaciones que circulaban sobre la niña. Gerardo había venido con escepticismo, influenciado parcialmente por las dudas sembradas por Sofía, pero al ver a Lupita, su instinto le decía que las sospechas eran infundadas. «Hay algo más que quiero preguntarte, Lupita», añadió, agachándose para quedar a su altura. «Hay personas que se preguntan cómo una niña de tu edad pudo saber exactamente qué hacer durante el infarto de mi padre. ¿Podrías contarme cómo aprendiste esas técnicas?». La niña lo miró directamente. «Ya a los ojos, mi abuelita era enfermera. Me enseñaba todo lo que sabía porque decía que algún día podría necesitarlo. Teníamos un muñeco viejo para practicar RCP», explicó con naturalidad. «Ella decía que mis manos eran pequeñas pero fuertes y que lo importante era mantener el ritmo correcto». La simplicidad y coherencia de su explicación conmovieron a Gerardo. No había artificio en sus palabras, solo la verdad directa de una niña que había sido educada de forma extraordinaria por una abuela dedicada. «Te creo». «Lupita», dijo finalmente, «sí, quiero ayudarte. Mi padre también quiere ayudarte, pero hay personas que están tratando de evitarlo». «¿Por qué?», preguntó la niña confundida. «Yo solo quería ayudar». Gerardo suspiró, consciente de que estaba hablando con una niña, pero impresionado por su madurez. «Algunas personas tienen intereses que podrían verse afectados si mi padre cambia su forma de pensar o sus prioridades», explicó con cuidado. «Y creo que conocerte lo ha hecho replantearse muchas cosas». Doña Mercedes, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Están tratando de desacreditar a la niña, ¿verdad? De hacerla parecer sospechosa». Gerardo asintió gravemente. «Me temo que sí.
Están sugiriendo que todo fue planeado, que Lupita fue entrenada específicamente para ganarse la confianza de mi padre. Eso es absurdo, exclamó la artesana con indignación. Lupita apenas sobrevive día a día. ¿Cómo podría ser parte de una conspiración? Lo sé, respondió Gerardo. Por eso estoy aquí. Quiero conocer la verdad directamente, no a través de rumores e insinuaciones. Capítulo 6. El corazón transformado. Una semana después, el panorama en San Cristóbal de las Casas había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una historia conmovedora sobre una niña heroica se había convertido en un drama de intrigas y acusaciones. Las redes sociales y los medios locales se dividían entre quienes defendían a Lupita y quienes cuestionaban sus motivos y capacidades. Don Ernesto, aún hospitalizado pero con una salud cada vez más estable, observaba el desarrollo de los acontecimientos con creciente indignación. Las dudas iniciales sembradas por Sofía y el presidente municipal se habían disipado tras su conversación con Gerardo, quien le había relatado con detalle su encuentro con Lupita. «Es solo una niña, papá», había insistido su hijo. «Una niña extraordinariamente valiente e inteligente, pero solo una niña. No hay conspiración, no hay plan maestro, solo una pequeña que hizo lo correcto en el momento adecuado». Esa mañana, don Ernesto tomó una decisión. Contra el consejo de sus médicos, solicitó una reunión urgente en su habitación del hospital. Asistirían Gerardo, sus abogados, el doctor Castillo, Raúl Vega, a quien había convocado específicamente, y por supuesto Sofía. «Señor, no creo que sea prudente agitarse con reuniones en su estado», advirtió el doctor Castillo cuando se enteró de los planes. «Doctor, he dirigido negociaciones multimillonarias». «Desde camas de hospital antes», respondió don Ernesto con determinación. «Esto es infinitamente más importante». Cuando todos estuvieron reunidos en la espaciosa suite hospitalaria, don Ernesto se incorporó en su cama, proyectando una autoridad que contrastaba con su apariencia debilitada. «Les he convocado porque ha llegado el momento de poner fin a esta situación absurda», comenzó con voz firme. «En los últimos días he sido testigo de cómo se ha tejido una red de mentiras y sospechas alrededor de una niña inocente que me salvó la vida». Sofía, sentada en un rincón, mantuvo una expresión impasible, aunque su mente trabajaba a toda velocidad calculando escenarios y posibles respuestas. «He solicitado a mis abogados que investiguen exhaustivamente quién está detrás de esta campaña de difamación», continuó don Ernesto, «y los resultados son cuanto menos interesantes». Hizo una pausa para mirar directamente a Sofía, cuya compostura comenzó a resquebrajarse. «Raúl», se dirigió al periodista, «le he pedido que esté presente porque quiero que documente lo que voy a anunciar. Confío en su integridad profesional». El periodista asintió, sorprendido por la confianza depositada en él. «Don Ernesto, con todo respeto», intervino Sofía, intentando recuperar el control, «creo que está siendo precipitado. Las investigaciones sobre la niña aún no han concluido y hay aspectos preocupantes que...» «Silencio», la interrumpió don Ernesto con una autoridad que la hizo enmudecer. «Las únicas investigaciones que importan son las que revelan quién ha estado difundiendo mentiras. Y todas las pistas conducen a la misma dirección, Sofía». La asistente palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando», respondió con voz temblorosa. «Por supuesto que lo sabes», replicó don Ernesto. «Mis abogados han rastreado los primeros comentarios en redes sociales cuestionando a Lupita. Curiosamente, provenían de cuentas recién creadas vinculadas a direcciones IP del hotel donde te alojas. Las llamadas al presidente municipal sugiriendo una investigación también han sido rastreadas. Adivina de dónde provenían». El silencio en la habitación era palpable. Gerardo observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. Nunca había visto a su padre enfrentar a Sofía de esa manera. «Don Ernesto, puedo explicarlo», comenzó Sofía, cambiando de táctica. «Solo estaba protegiendo sus intereses. Esa niña apareció de la nada, 2 veces, en momentos cruciales. Cualquiera en mi posición habría tenido sospechas».
¿Tus sospechas incluyeron sobornar a una reportera nacional para que intentara explotar mediáticamente a Lupita?, preguntó don Ernesto con desdén. ¿O presionar a la jefa de enfermeras para que cuestionara las capacidades médicas de una niña de 6 años? Sofía guardó silencio, atrapada en su propia red de mentiras. La pregunta es, ¿por qué?, continuó don Ernesto. ¿Por qué tanto empeño en desacreditar a una niña inocente? Fue Gerardo quien respondió, mirando directamente a Sofía. Porque temía que Lupita cambiara tus prioridades, papá, que te hiciera replantearte el proyecto hotelero y con ello su posición de poder. Don Ernesto asintió lentamente. El proyecto hotelero, murmuró pensativo. Un complejo turístico de ultralujo que destruiría parte del patrimonio histórico de San Cristóbal y desviaría recursos hídricos vitales para la comunidad local, todo por ganancias económicas que nunca llegarían a quienes realmente lo necesitan. Se volvió hacia sus abogados. ¿Tienen los documentos que solicité? Uno de ellos asintió y entregó una carpeta a don Ernesto, quien la abrió y revisó su contenido antes de continuar. Sofía Méndez, quedas relevada de todas. Tus funciones en Montero Corporación. Efectivo inmediatamente, declaró con firmeza. Los detalles de tu despido, incluyendo las acusaciones de difamación, manipulación y abuso de poder, serán procesados por nuestro departamento legal. La mujer se levantó, pálida, pero con un último destello de desafío en sus ojos. No. Puede hacer esto. Soy indispensable para la empresa. Conozco todos sus secretos, don Ernesto. Todos. El empresario la miró con una tranquilidad que resultó más intimidante que cualquier amenaza. Adelante, Sofía. Cuéntale al mundo mis secretos, ya no me importa. Casi perder la vida me ha enseñado que es realmente importante, y te aseguro que no es proteger mi reputación ni acumular más riqueza. Derrotada y humillada, Sofía abandonó la habitación sin añadir una palabra más. El silencio que dejó tras ella fue roto por Raúl, quien no había dejado de tomar notas. Don Ernesto, esto es extraordinario. ¿Puedo preguntar qué planea hacer ahora? El empresario sonrió por primera vez. Esa es la parte interesante, señor Vega. Tengo varios anuncios importantes que hacer y quiero que usted sea el primero en conocerlos. Durante la siguiente hora, don Ernesto detalló un plan que dejó a todos los presentes asombrados. El proyecto hotelero original sería cancelado. En su lugar, una parte significativa de los terrenos adquiridos se destinaría a la creación de un centro comunitario y un hospital especializado en pediatría que llevaría el nombre de Esperanza Ramírez en honor a la abuela de Lupita. Adicionalmente, continuó, estoy estableciendo una fundación para apoyar a niños en situación de calle y vulnerabilidad. La Fundación Lupita se dedicará a proporcionar hogar, educación y atención médica a quienes más lo necesitan en Chiapas. Raúl, visiblemente impresionado, no dejaba de escribir. ¿Y qué hay de Lupita?, preguntó finalmente. ¿Cuáles? ¿Son sus planes para ella? Don Ernesto intercambió una mirada con su hijo antes de responder. Eso dependerá enteramente de lo que ella desee. Le ofreceremos todas las oportunidades posibles, educación, hogar, seguridad, pero respetaremos sus decisiones y su vínculo con la comunidad que la ha acogido hasta ahora. Gerardo asintió, apoyando las palabras de su padre. No queremos arrancarla de su entorno ni convertirla en un símbolo, añadió. Solo queremos asegurarnos de que tenga las mismas oportunidades que cualquier otro niño debería tener. La reunión concluyó con instrucciones precisas a los abogados para iniciar los trámites necesarios. Raúl se despidió, ansioso por redactar lo que sería, sin duda, uno de los reportajes más impactantes de su carrera. Cuando todos se marcharon, Gerardo permaneció junto a su padre. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo con sinceridad. «Nunca es tarde para cambiar». Don Ernesto sonrió con cierta melancolía. «Tuve que estar al borde de la tumba para darme cuenta de lo que realmente importa. Qué irónico que fuera una niña de 6 años quien me enseñara la lección más importante de mi vida».
Esa misma tarde, con la autorización especial del doctor Castillo, Lupita visitó a don Ernesto en el hospital. Doña Mercedes la acompañaba, vigilante y protectora como siempre. La niña entró tímidamente en la habitación, impresionada por los aparatos médicos y la elegancia del lugar. «Hola, Lupita», saludó don Ernesto con una sonrisa cálida. «Por fin nos conocemos formalmente». La pequeña se acercó a la cama, observando con atención al hombre que había salvado. «¿Ya se siente mejor, señor?», preguntó con genuina preocupación. «Mucho mejor, gracias a ti», respondió don Ernesto, conmovido por la sencillez de la niña. «Te debo la vida, Lupita, 2 veces». La niña se sonrojó y negó con la cabeza. «No me debe nada, señor. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, Lupita, no cualquiera. Eso es lo que he aprendido», respondió don Ernesto. «La mayoría de las personas habrían pasado de largo, ignorando a alguien en problemas, especialmente si ese alguien los había tratado con desdén antes, como yo hice contigo cuando rescataste mi portafolio». La sinceridad en sus palabras creó un momento de conexión profunda entre el poderoso empresario y la pequeña niña. «Lupita, quiero pedirte perdón por cómo te traté aquel día», continuó don Ernesto, «y quiero agradecerte, no solo por salvar mi vida, sino por enseñarme algo que había olvidado, que la verdadera riqueza está en la compasión y la generosidad, no en las cuentas bancarias». La niña sonrió, aceptando sus palabras con una sabiduría que trascendía su edad. «Mi abuelita decía que ayudar a otros es como plantar un árbol», respondió. «Nunca sabes cuánto crecerá ni a cuántas personas dará sombra». Don Ernesto asintió, impresionado una vez más por la profundidad de la pequeña. «Tu abuelita era una mujer muy sabia, Lupita, y tú eres su digna heredera». Durante la siguiente hora conversaron como viejos amigos. Don Ernesto le contó sobre sus planes para la fundación y el hospital, y Lupita compartió historias sobre su abuela y su vida en las calles de San Cristóbal. Doña Mercedes observaba el intercambio con una mezcla de asombro y satisfacción, testigo de una conexión improbable pero profundamente genuina. Al final de la visita, don Ernesto le presentó a Lupita una propuesta. «He hablado con los abogados, Lupita. Si tú estás de acuerdo, me gustaría ser tu tutor legal. Esto no significa que debas vivir conmigo o cambiar tu vida radicalmente. Significa que tendré la responsabilidad legal de garantizar tu bienestar, educación y futuro. Pero todas las decisiones las tomaremos juntos respetando tus deseos». La niña miró a doña Mercedes buscando consejo. La anciana asintió levemente, dándole su aprobación silenciosa. «¿Podría seguir ayudando a doña Mercedes en el mercado?», preguntó Lupita. «Me gusta tejer pulseras y hablar con la gente». Don Ernesto sonrió. «Por supuesto, podríamos incluso ayudar a doña Mercedes a expandir su negocio si ella está de acuerdo». La artesana, sorprendida por la propuesta, asintió con gratitud. «Y también quiero seguir aprendiendo sobre medicina», añadió Lupita con determinación. «Como mi abuelita. Nada me haría más feliz que apoyarte en ese camino», respondió don Ernesto. «De hecho, el hospital que estamos planeando podría ser un excelente lugar para que aprendas cuando seas mayor». Los ojos de Lupita brillaron con entusiasmo ante la perspectiva de seguir los pasos de su abuela. En las semanas siguientes, San Cristóbal de las Casas fue testigo de una transformación notable. Las obras del complejo hotelero se detuvieron y en su lugar comenzaron los preparativos para la construcción del centro comunitario y el hospital pediátrico. Don Ernesto, ya recuperado y con una energía renovada, supervisaba personalmente los proyectos, acompañado frecuentemente por Lupita. La Fundación Lupita se estableció oficialmente con un impresionante fondo inicial donado por don Ernesto y contribuciones adicionales de otros empresarios inspirados por la historia. Gerardo Montero asumió la dirección ejecutiva, demostrando un compromiso con las causas sociales que sorprendió a quienes lo conocían. El puesto de artesanías de doña Mercedes se transformó en una cooperativa que empleaba a mujeres de 1900 la comunidad, produciendo tejidos tradicionales que se vendían tanto localmente
como a través de una plataforma en línea creada por la Fundación. Los beneficios se destinaban a programas de apoyo para familias vulnerables. Lupita, ahora legalmente bajo la tutela de don Ernesto, pero manteniendo su independencia y conexión con la comunidad, dividía su tiempo entre sus estudios, con profesores particulares que subsanaban los años perdidos, sus actividades en el mercado y visitas al sitio de construcción del hospital, donde aprendía sobre medicina y atención sanitaria. 6 meses después del infarto que casi le cuesta la vida, don Ernesto ofreció una conferencia en la Universidad de San Cristóbal ante un auditorio repleto de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. Lupita, sentada en primera fila junto a doña Mercedes y Gerardo, lo observaba con orgullo. «Mi vida se divide claramente en 2 partes», comenzó don Ernesto. «Antes y después de Lupita Ramírez. Durante más de 60 años viví convencido de que el éxito se medía en propiedades, influencia y cuentas bancarias. Construí un imperio, sí, pero a costa de relaciones personales, principios éticos y, sobre todo, de mi propia humanidad». Hizo una pausa, mirando directamente a Lupita, quien le sonreía con calidez. «Fue necesario que una niña de 6 años, sin hogar ni recursos, me enseñara el verdadero significado de la riqueza», continuó. «Lupita no solo salvó mi vida en sentido literal cuando mi corazón falló, también salvó mi alma, mi esencia como ser humano, al mostrarme con su ejemplo que la verdadera grandeza está en la compasión, en la generosidad, en tender la mano a quien lo necesita sin esperar nada a cambio». El auditorio escuchaba en silencio, conmovido por la sinceridad de sus palabras. «La Fundación Lupita no es un acto de caridad ni un intento de lavar mi conciencia», afirmó con convicción. «Es un compromiso de transformación personal y colectivo, un reconocimiento de que todos tenemos la responsabilidad de crear un mundo donde ningún niño tenga que vivir en las calles, donde la educación y la salud sean derechos reales y no privilegios, donde la compasión sea más valorada que la competencia despiadada». Al finalizar su discurso, don Ernesto presentó oficialmente los planos del Hospital Pediátrico Esperanza Ramírez y del Centro Comunitario de San Cristóbal, que incluiría escuelas, bibliotecas, espacios culturales y programas de formación profesional. «Este es solo el comienzo», concluyó. «El verdadero cambio ocurrirá cuando cada uno de nosotros, inspirados por el ejemplo de una pequeña niña que se lanzó a un río contaminado para ayudar a un desconocido, decidamos poner la humanidad por encima de la ambición, la generosidad por encima del egoísmo, el bien común por encima del beneficio individual». La ovación fue estruendosa. Lupita, emocionada pero siempre humilde, se acercó al escenario cuando don Ernesto la invitó a subir. Juntos representaban el improbable encuentro de 2 mundos, el poderoso empresario transformado y la pequeña heroína que había desencadenado esa transformación con un simple acto de bondad. Mientras saludaban al público, don Ernesto se inclinó para susurrar al oído de Lupita. «Gracias por enseñarme que los verdaderos milagros no ocurren en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños gestos de compasión que cambian corazones». La niña sonrió con esa mezcla de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. «Mi abuelita decía que cada vez que ayudamos a alguien, plantamos una semilla de esperanza», respondió. «Y mire cuánto ha crecido esta semilla, don Ernesto». En efecto, lo que había comenzado como un simple rescate de un portafolio en un río contaminado se había convertido en una ola de transformación que se extendía mucho más allá de San Cristóbal de las Casas. La historia de Lupita y don Ernesto inspiraba a personas en todo México y más allá, demostrando que los actos más pequeños pueden desencadenar